Bienvenidos a las palabras mágicas. Yo soy Liana, ¿cómo están? Bienvenida Fernanda Malo. Gracias, yo soy Fernanda Malo, alias Fus, para la banda. Para más hacia la banda que a todo. O sea, es como nuestras familias nos dicen así. Pues, sí, toda la banda. Ya es trascendental, o sea, ya Fus ya es trascendental. Y a quien no le guste, lo siento. ¿Cómo están todos? Gracias por estar acá un día más con nosotras en las palabras mágicas. Hoy es un episodio, episodio muy, muy chido. ¿Por qué? Porque hay algo que a mí me gusta muchísimo, muchísimo, y a Fus no solo le gusta muchísimo, le apasiona. Bueno, a mí lo que me gusta me apasiona, ¿sabes? O sea, no soy como, si algo me gusta, medias me gusta tintas mucho. No. Sí, no, medias tintas no. Y a mí me gusta mucho esto porque vamos a poder echar chisme a gusto, como siempre les digo. Toda esta primera temporada va a ser una introducción a todo lo que nos vamos a... Híjole, es que emocionar aquí en el chisme tremendo. Justamente como tratando de pensar, trato de no tampoco preparar tanto esto porque me gusta mucho que sea como una plática real entre nosotras, pero dije, bueno, ¿cómo puedo empezar? Medio estructural. Este tema es algo que yo pedí, Es una petición lianífera específica. Estructuré algo en mi cabeza y así, y obvio, al ser algo que me apasiona, lo mismo que siempre decimos. No me va a dar tiempo, pero creo que podemos hacer una intro muy chida y dejar a la gente como picada y que nos digan a lo mejor en qué punto quieren que nos metamos más. Y aparte ya sabemos lo de siempre, que los bichos palabríferos son igual de claveles que nosotros, que les gustan las mismas cosas raras como la que hoy vamos a platicar. Fernanda Malo, adelante. Hasta se me pone la piel chinita de pensar en lo emocionada que estoy. Ok, adelante, Fernanda Malo. Bueno, pues hoy vamos a hablar un poquito de teorías de conspiración. Es un tema que la neta me súper apasiona, me súper interesa, pero como que solamente la gente muy cercana a mí lo saben. ¿Por qué? Porque soy como un poco discreta con este tipo de cosas, porque no me gusta imponer mis ideas y porque sé que para muchas personas las teorías de conspiración son como tonterías, como que no está comprobado científicamente. Pero este tema es muy de nuestra amistad, ¿no? Como ya lo saben en este podcast. O sea, de repente es como que llega Fir, mi esposo, y nos dice como de broma, pero a la vez es real, así de que, ¿de qué hablan? De asesinos seriales, ¿verdad? O de reptilianos. Ajá, y nosotros, sí, justamente estábamos platicando de eso. Entonces, este tema que estábamos platicando en mi casa precisamente, le dije como de que, tema del podcast. Entonces, adelante. Bueno, entonces te decía que es algo que no comparto con mucho, o sea, bueno, en este momento es la primera vez a lo mejor que lo comparto como a nivel masivo, ¿no? Que lo abro de esta forma. No, o sea, ojo, y siempre hago disclaimers porque ya conozco a la gente, pero... No deberíamos de estar aclarando, pero es que ya sabemos cómo son, entonces mejor aclarar. Sí, para poder tener ese minuto de... Así, el minuto callando la boquita. Sí. No, simplemente ni les estoy diciendo que crean o que no crean, sino como que a mí lo que me apasiona las teorías de conspiración es que a mí me gusta saber y quiero saber las versiones de todo y de todos y yo construir mi propio rompecabezas. Hay teorías de conspiración que me parecen súper absurdas, hay otras que me parecen súper interesantes, pero no lo sé, Rick, ¿no? Okay. Hay otras en las que sí creo 100%. Es todo un mundo. Ajá. Es todo un mundo el teorías de conspiración. Todo puede tener teorías de conspiración. Todo podemos conspirar un poco. Bueno, hacernos teorías de conspiración, porque eso es algo que quería aclarar. Una conspiración no es lo mismo que una teoría de conspiración. Las conspiraciones como tal están comprobadas, las teorías no. Por eso se utiliza la palabra teoría. No están comprobadas a nivel, digamos, estricto, ¿no? Okay. De la autoridad máxima que se refiera a ese tema. Porque ¿qué es una teoría de conspiración? Es una versión alternativa a un acontecimiento o una serie de acontecimientos, ¿no? Y otra cosa que me vuela la cabeza de las teorías de conspiración, porque Scorpio somos investigadores de nacimiento y curiosos y apasionados, es que además muchas de estas teorías de conspiración que existen, güey, se unen. O sea, es que eso es una locura. Es una locura. Por eso te digo que es como un mundo. O sea, por ejemplo, yo que no sé nada de
superhéroes y cosas y que te quedas al final de la película para ver que dijeron 2 frases y todos como ¡no! Dijo en su cara. Soy esa persona 150%. Es que mi esposo lo es, entonces yo por eso he aprendido muchas cosas. Siento que las teorías de conspiración es un poco este estilo. O sea, como que todas por separado es una cosa y luego hay unas que se unen por debajo del agua y es como que hay todo un universo de teorías de conspiración. Es un gran universo, es muy interesante. Mucha gente también dice como, ¿y para qué inviertes tanto tiempo en esas tonterías? Igual y ni es cierto. Pues porque no es el punto que sea cierto, no. O sea, yo no soy esta persona conspirativa que quiero comprobar y decir que esta es la gran verdad. Simplemente digo, bueno, me gusta saber todas las opciones, porque si en algún momento se destapa, porque también hay teorías que fueron... Hay cosas que fueron teoría de conspiración y luego ya. Y que después fueron realidad, ¿no? Si en un momento se destapa, yo ya sabía, yo ya estoy prevenida, ¿sabes? O sea, es un poco esa sensación de control, porque control freak también, claro. Pero además... se meten con temas muy puntuales, muy interesantes, todo está envuelto como en un halo de misterio que me encanta. Y por otro lado... si no son ciertas y si resultan nunca ser ciertas, qué buenas historias, qué buenas películas podemos hacer con estas historias, cool, ¿no? O qué buen guión, ¿no? Al final sigue siendo muy entretenido. Muy de palabras. Ponerse a pensar, ¿no? Y si a lo mejor las cosas no fueron así y fueron así. Y de esta manera piensan mucho los escritores que hacen las grandes obras del cine y de la televisión. Y tú no me vas a dejar mentir porque has crecido con uno. Entonces, pues como que se juntan muchas cosas que me gustan. Sí, es muy cool, es muy cool. A mí me interesa mucho. No soy una experta, la verdad, pero me interesa mucho. Justo yo propuse este tema. Partiendo de esta idea y de que nada, estoy tratando de convencer a nadie de nada, solamente estoy compartiendo las cosas que sí me interesan. Echar chisme. Ajá, me gustaría, o sea, lo pensé mucho porque tengo millones de teorías que me encantan, pero... o que me interesan, por decirlo de alguna manera. Es interés, es curiosidad, es eso lo que me da. Sí, es curiosidad. Pensé en comenzar con una teoría de conspiración a la que se le conoce como el accidente de Roswell. Ok. Creo que si me da tiempo voy a indagar más a profundidad en 2. Que es esa la primera. ¿Y por qué? Porque siento que es como la mamá de la teoría de conspiración moderna. Siento que tiene también mucho que ver con la imagen y todo lo que ahorita está en la mente colectiva respecto a aliens, ovnis, platillos voladores, estos seres con los ojos así, ¿no? El tema ovni me ultra apasiona en general y es bien interesante. Mucho de lo que vemos en las películas clásicas de ovnis, encuentros cercanos del tercer tipo, todas estas cosas, incluso E.T., ¿no? Todas estas cosas como muy clásicas tienen su base mucho en la teoría de conspiración del accidente de Roswell. Ok. Entonces, ¿qué sucedió? Justo eso te iba a decir, para la gente que no sepa qué sucedió. Pasamos a los hechos, ¿no? El hecho, lo que está oficialmente dicho es que en 1947, en Roswell, que es un lugar en Nuevo México, en Estados Unidos, se estrella un granjero. Estamos hablando de un lugar rural, al que le decían Doc y que era muy conocido y muy querido en su comunidad. Se encuentra con los restos de algo que parecía ser pues como un platillo desarmado en su rancho. Esto es lo que se dijo. Y al final, después de investigarlo... Yo tengo una pregunta antes de continuar. ¿Por qué a los aliens les gustan mucho las granjas? No sé, pero ¿estás de acuerdo? Pero tiene, ¿no? Pero es justo a lo que voy. Ok. Tú piensas en tu cabeza y la mente colectiva relaciona a los aliens que les gustan las granjas porque hay un montón de películas con esa referencia por la teoría de conspiración del accidente. Estoy dentro. ¿Viste? Estoy dentro. Ok, entonces... Sí, como signs y todas señales, ¿no? También tiene que ver con la otra que también es teoría, ¿no? O porque a todos nos gustan los elotes también. También, los elotes son lo máximo en la vida, sabes que son una de mis top 5 en el mundo, los elotes. Sí. Pero... el maíz en general. El maíz. Pero también tiene que ver con los círculos, esta teoría de los círculos en los campos, ¿no? Que también pues suele suceder en áreas rurales. Pero bueno, ese es otro tema. Aquí no hubo círculo, no hubo... Solo era como cachos de algo que parecía un platillo. Que él no entendía, que tal, ¿no? Eso es lo que se dijo.
Y la versión oficial fue que se había caído uno de estos globos meteorológicos que ya en ese entonces se utilizaban, que eran para pues hacer investigación acerca del clima. Y estamos hablando de los 40. 1947. ¿Ok? Dos cosas importantes aquí. Una es entender el momento de la historia respecto al tema OVNI y respecto a la historia en general, ¿no? Unas semanas antes, justamente en Washington, se había hablado por primera vez como a nivel masivo, de muchos avistamientos de cosas que parecían platos voladores en el cielo. Y estamos hablando de que en una semana hubo reportes de 8 a cientos. O sea, empezaron así 8 y de repente eran cientos de miles. Y entonces empieza a meter en la cabeza, en la psique de la gente, esta imagen de este plato que vuela. No existía el término ovni. Eso viene también un poco de este acontecimiento y de Roswell, que es el objeto volador no identificado, que se me hace una manera muy inteligente que tuvo él también, o sea, como el gobierno de Estados Unidos, de calificarlo, porque no están diciendo que es un platillo extraterrestre, están diciendo que es algo que no saben qué es, que puede ser una ave, puede ser una nave enemiga de otro país, ¿no? Entonces, bueno. Oigan, cuando digan lo de ovni, es ovni, es con F, porque ya vi que varios ponen que su ovni. No, es con estos F. Son los ovnis. Estos sí son los ovnis. Son los ovnis con B chica. Exacto, muy bien. Entonces, bueno, la versión oficial es que fue un globo de estos meteorológicos. O sea, esa fue la versión oficial. Ajá. ¿Qué pasa? En Roswell también es interesante entender que en este lugar en particular estaba una base militar. Que es la base militar en donde estaba el escuadrón que se encargó de hacer los bombardeos en Hiroshima y Nagasaki 2 años antes. ¿No? Entonces había como influencia militar muy cercana. Y evidentemente si este escuadrón estaba ahí, pues estaba todo como muy vigilado, ¿no? Sabemos cómo se manejan un poco este tipo de cosas y muy conectado con el gobierno federal, ¿no? O sea, porque pues ahí estaban, a pesar de ser un pueblo pequeño. Entonces, ¿qué pasa? Que en 1947 no hay internet, no tenemos un celular con cámara, las comunicaciones son muchísimo más complicadas. Entonces, para cuando en la cabeza, ahora sí voy a la teoría, ¿no? En la cabeza de los conspiradores, para cuando se pusieron de acuerdo en lo que el gobierno quiso decir, pasaron muchos días. Y durante estos días hubo mucha gente, incluido Doc, que dio información muy fuerte acerca de lo que realmente había ocurrido. Y hay teorías que señalan que Doc no solamente se encontró estos restos, sino que se encontró a 2 seres que estaban pequeñitos, que estaban como dentro de estos escombros, como si literalmente una nave se hubiera estrellado. Estaban malheridos, incluso se dice que pidió ayuda a un veterinario que estaba por ahí, porque no había un doctor a la mano, porque estuvieron tratando de reanimar a uno de estos seres que no sabían de dónde provenían y que no eran seres humanos. Y que hubo intervención del gobierno, que el gobierno se lleva los restos y se lleva a estas 2 criaturas y se les pide que no digan nada y me estoy así como, o sea, estoy haciéndolo lo más rápido que puedo, ¿no? El resumen, pero hay también la historia de un militar, un hombre de la milicia muy importante que por alguna razón justamente en esos días anduvo por ahí, que es como, güey, ¿por qué viene? O sea, es como aquí en México, ¿no? O sea, ay, se cayó un globo en mi granja, ¿por qué viene el secretario de Estado, no? Claro. Que ¿qué hace aquí el presidente, no? Y hablando del presidente, en ese momento está el presidente Kennedy en el poder. Y hay quienes aseguran muchas cosas, pero de las que me apasionan mucho pensar que sea cierto, y a lo mejor lo es, a lo mejor no, es que Kennedy se entera de todo esto, obviamente todo esto llega a la Casa Blanca rapidísimo, y él, en realidad, su deseo era hacer el disclosure y decirle a la gente la verdad y decir, se encontraron estos dos cerecitos que parece ser que vienen de otro planeta, o sea, como decir la verdad. Y que mucha gente dentro del mismo gobierno de Estados Unidos no estaba de acuerdo por el pánico que podía causar, entre muchos otros intereses políticos de los que... Justo eso te iba a decir, porque hay más allá de que la gente se asuste, creo que les medio vale gorro eso, hay más intereses ahí, ¿no? Ajá, y creo que también, no es que les asuste, pero a nivel masivo creo que es mejor para la gente que controla y la gente que está en el poder, que las personas de abajo estén en la ignorancia, sepa, ¿no? Sí, que nadie sepa. Eso también es algo que sabemos y eso no es teoría de conspiración, eso es un hecho. Eso es un hecho. Entonces, ¿qué sucede? Que
que hay ahí una discusión. También se da a entender en muchos de los testimonios que ya había contacto con la gente pesada y a nivel, ya sabes, que está el clasificado del clasificado y está voy a hacer una referencia de comic book, los agentes de S.H.I.E.L.D., güey, o sea, los que neta sí ya saben todo. Cosas que no, y eso incluye a presidente de Estados Unidos, o sea, como a figuras muy claves dentro del poder en el mundo, que ya había contacto con seres de otros planetas, y que Kennedy pensaba que era un buen momento para sacarlo a la luz porque se había filtrado mucha de esta... Esto sí es teoría que él quería destapar sí, todo. Okay. Sí. Porque se había filtrado ya demasiada información. Dijo, pues ya hay que decirlo. Pues ya hay que decirlo. Ya para cuando llegaron a lo del globo, la verdad es que mucha gente fue como de... ¿Un globo? ¿Qué? O sea, ¿por qué se dijeron tantas otras cosas? De hecho, lo que sí está comprobado es que lo del globo fue una mentira del gobierno. Eso sí está comprobado. No sabemos por qué. No sabemos realmente qué pasó, pero sí está comprobado que no era un globo de estos meteorológicos. Hay una gran diferencia entre un globo y una cosa... Una nave espacial, exacto, ¿no? Exacto. Pero bueno, entonces lo que se dice es que mucha gente está en contra de lo que este señor presidente quería y se hace pues ahí una especie de consenso, mientras están los científicos más importantes de Estados Unidos investigando, ¿no?, a estos seres, haciendo una serie de autopsias y con los materiales que se encontraron también, viendo qué elementos los formaban, ¿no?, y todo lo que se supone que haría en el caso de que esto fuera real. Y en ese momento se ponen en contacto otros seres y les piden que les regresen a o sea, ¿qué onda, no? O sea, que les den a sus cuerpitos, pues, ¿no? Sí. No sé si a manera de ritual o si es una cuestión emocional como sería con nosotros o por qué. O si ya había acuerdos, lo que se dice es que había acuerdos de no meternos unos con los otros. Ok. Entonces, regrésenme a los míos y nos vamos. ¿No? Pero pues habían avanzado muchísimo. Otra de las teorías que conecta con esta es que de ese accidente viene cosas tecnológicas que hoy en día son para nosotros muy normales, ¿no? Ya voy para allá. Y entonces el gobierno de Estados Unidos, que los tenía como resguardados, les dicen no, o sea, estamos haciendo investigación. Entonces, como el gobierno intergaláctico literalmente y el gobierno de Estados Unidos tienen que llegar a un acuerdo. Y se supone que el acuerdo al que llegaron es que ellos dijeron, ok, ustedes quieren investigar con nuestros cuerpos. Obviamente ellos, al ser al ser seres más avanzados, tenían la ventaja. Les dijeron, entonces estas son nuestras condiciones. Y lo que se llegó a un acuerdo fue un intercambio de tecnología. Y quedarse con los cuerpos para ser estudiados, pero el gobierno de Estados Unidos firmó para que ellos pudieran llevarse también cuerpos de seres humanos a ser investigados. Y a partir del accidente de Roswell empiezan los reportes de todos estos casos que los teóricos de la conspiración llaman abducciones. Y se supone que está estipulado que así fuera, que la mayoría de estas cosas iban a suceder en ciertos puntos del país, el más fuerte siendo Alaska, donde hay los reportes más altos de abducciones en la historia de la humanidad, es donde más ha habido casos de abducción. Hay unos que, o sea, hay muchos libros, y quien ponemos bibliografía si les interesa el tema. Sí, habíamos dicho que poníamos acá como OVNI, pero yo sí soy hardcoreera, o sea, si te da miedito y eso, no se te vaya a ocurrir abrir estos libros. Y hay uno que se volvió un poco más famoso y más sonado, que justamente sucede en Alaska de hace no mucho tiempo, porque se hizo una película que fue muy polémica, es aterradora, es de las películas que más miedo me han dado en toda mi vida, que se llama El Cuarto Contacto. The Fourth Kind en inglés, que la protagoniza Mila Jovovich. Está hecha como a manera de película documental, entonces eso lo vuelve todavía más creepy. Y sucede en Alaska, en Nome, y resulta que si te pones a investigar mucho acerca de abducciones en Alaska, te estoy hablando de miles de casos de personas que desaparecen sin dejar rastro, o sea, no hay rastro. Qué locura. No hay un zapato, no hay un cadáver, no hay nada. Que si la nieve, que si... Yo pienso, bueno, al contrario, si está lleno de nieve se preservan más los cuerpos, ¿no? No hay rastro. Entonces, bueno, también esa teoría conecta con la teoría de Roswell, y se supone que por eso ha habido tantas abducciones alrededor del mundo, por diferentes acuerdos que se han tenido, incluso con diferentes razas. Y que algunos de los intercambios de tecnología que se hicieron fueron la fibra óptica y el microondas. Y suelen los teóricos de la conspiración adjudicar estos como brinquitos en la tecnología, que son como
O sea, cuando mi papá nació, que es una persona muy cercana, o sea, esto que tenemos aquí, que toma fotos y te dice a dónde vayas y tiene cámara, o sea, esto era impensable. Claro, mi papá me dice, o sea, eso era de los superhéroes en las caricaturas. Ajá, que le hablaba así de, Robin, voy para allá, y salía así la cara en la cámara. Y ahora mi hijo le marca a su abuelo, ¿no? O sea, entonces, bueno, esto es en muy, muy, muy resumidas cuentas. Un poquito del accidente de Roswell. Hay muchísima información. También me gusta como tocar cosas que ustedes, bichos palabríferos, puedan ir a investigar allá afuera y que encuentren, ¿no? Y también empiecen a poner acá abajo todo, porque aquí vamos a hacer un mitote. O sea, los que sean tan clavados y así pongan para que nosotras también veamos y todos los demás vean y se haga aquí toda una locura. Hay muchos documentales. Netflix tiene varios. Hay muchas plataformas que tienen muy buenos documentales acerca de esto, horas de Roswell, entrevistas, también hay muchos de abducciones, es bastante interesante. Es una locura, es muy interesante, porque aparte literal abres la caja de Pandora. No, es que de ahí te sigues, o sea abres la caja de Pandora y les advierto, eso es o sea, si ya te enganchaste con esto, te me vas a ir pa'l monte, porque esto no para, y así me pasó a mí. No va a parar. Por eso es que les digo, acá pongan abajo, o sea, en comentarios, en las redes, todo pongan para que todos tengamos millones, como si no tuviéramos cosas que hacer, ¿verdad? Sí, exactamente. Para que nos pongamos acá todos Pero yo para estas cosas sí me doy el tiempo porque me relaja mucho. La neta. Está muy cool, es que es demasiado cool. Y bueno, la otra teoría que quería como indagar un poquito en ella es una que muchos conocen, o sea que la mayor parte de la gente ha hablado de ella, pero como que la mitad sí y la otra mitad no, que es la llegada a la luna. Ok, la llegada a la luna, pues bueno, esta teoría es como muy polémica porque hay quienes piensan que esta es la clásica, ¿no? De la que todo el mundo habla y dice, permítanme un segundo, chicos, gracias. Cambio de anotación. Entonces, la de la llegada a la luna, pues mucha gente sabe, es como que fue sonada y hasta un poco burlada, ¿no? Sí, algunos ya era como de broma y así. Ajá, porque se dice, hay gente que piensa. Y hay una razón, ¿no? Todo lo podemos como... O sea, es que es teoría, pero sí todo está como conectado y han dicho y etcétera. Entonces, se supone, ¿no? Hay gente que piensa, bueno, para los que no sepan, los primeros en llegar a la luna fueron los americanos, ¿no? Fueron 2 astronautas y fue todo un acontecimiento y estuvo increíble. Pero hay gente que dice que no fue real. A pesar de que hay imágenes grabadas, hay audio, se transmitió, fue todo, o sea, obviamente fue un momento muy importante para la humanidad, como bien lo dijeron ellos. Y lo que alega la gente es que en realidad esto fue armado, que fue un set armado, que nunca sucedió, que de hecho esta como mini película para engañar al resto del mundo la dirigió Stanley Kubrick, que es uno de mis directores de cine favoritos, y me encantaría pensar que él dirigió algo así. Pensar que sí. Okay. Yo la neta en esta sí no creo. Pero te voy a decir por qué. Es que yo vi muchas cosas que era como de que, es que ¿por qué la bandera entonces estaba? O sea, como que... O sea, ojo, yo no estoy diciendo si es verdad o no, en ningún momento. Es tu percepción, o sea, y tu... Ni lo de Roswell, que está bueno, o sea, si te pongo... Es que esa sí no, está muy y si te digo en las que sí creo, me dices, güey, what the hell, ¿no? Pero se vale, ¿no? O sea, y cuando te digo creo es porque creo que puede ser posible, no porque lo tenga 100% comprobado, pero en mi experiencia y en mi manera de acomodar las ideas, pienso que puede ser posible. Entonces, bueno, dicen que esto fue dirigido por Stanley Kubrick, que fue toda una cuestión, y dirías, ¿por qué lo hicieron? Bueno, porque en ese momento estaba muy fuerte la Guerra Fría, que fue una guerra que duró muchos años entre Estados Unidos y Rusia, y que sobre todo no era una guerra de armas, no era una guerra de milicia, pues, de ejércitos disparándose, sino era una guerra de tecnología y de... en algún momento escuché a alguien que aprecio mucho decir, era una guerra de ver quién la tenía más grande, ¿no? Era un poco básicamente, disculpen la vulgaridad, pero sí, o sea, era como quién cuenta con la mayor tecnología, quién tiene las mejores bombas, quién tiene las mejores armas. Eso no acaba, hasta en las personas, siempre el uno más que tú. El uno más que tú. Tenemos uno más que tú. Bueno, y tenemos una historia entre Rusia y Estados Unidos de eso, que además, o sea, hasta chistes oscurísimos podríamos hacer, que de hecho es bien interesante, por ejemplo, que en Stranger Things, que es una de mis series favoritas
de la historia, no porque esté de moda ahorita, sino porque tocan muchas de estas teorías. Y una de ellas, no lo vemos en este momento de cuando llegan los americanos a la luna, pero vemos como esta parte de la última fase de la Guerra Fría, cuando va a caer ya la Unión Soviética, ¿no? Y como Estados Unidos y Rusia, y como la población americana, no trata de esto la serie para nada, pero sí te ponen... tocan esa parte, te ponen en contexto literal. Exactamente, te sitúan en ese momento en el que para los americanos todo lo malo que sucediera en el universo eran rusos. Eran los rusos, claro. Los villanos de todas las películas eran rusos. Claro. Muy chistoso porque sí era así. Era muy marcado. Y creo que todavía existe por ahí esa tendencia. Todavía, y pues seguro para los rusos también. Es igual, claro, Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, el punto es que, ¿no? Hay quien dice que eso no fue cierto, y hay quien dice que sí. Pero de lo que no se habla tanto, y esta es la teoría que a mí me parece más fascinante, es que si sí llegaron a la luna, que yo creo que sí, ¿qué pasó? Y porque hay un punto en el que nos cortan la transmisión, ¿no? Bueno, porque yo no había nacido. Y... Yo sí. Yo ya tenía 60 cuando el hombre llegó a la luna. Era más joven, como decía. Entonces, ¿qué pasa? Llegan estos dos astronautas, ¿no? Que es Armstrong y Edwin Aldrin. Ajá. Todo el mundo conoce a Armstrong y la neta es que eran dos, güey. Siempre yo también digo. Porque aparte lo más cañón es que Armstrong fue el que salió y el que pisó la luna por primera vez, porque el otro güey venía manejando. Sí, exacto. Y nadie se acordó. Edwin venía manejando la nave. Nadie se acordó. ¿No? Y ahí te va lo impresionante. En la transmisión es muy famoso porque... búsquenla, si no la han visto y eres muy joven, búscala, porque sí la puedes buscar. Y cada que la veo me emociona muchísimo pensar en cuando los que la estaban Es que viviendo. yo me pongo nerviosa porque pienso y empiezo a ver todo lo que dicen de las teorías y es como... A ver, la toma más para acá. A ver, si eres tú Kubrick, hazte así, muévanla. O sea, a ver, su lenguaje cinematográfico sí coincide. Me estreso, me empiezo a estresar. Entonces, Armstrong dice, bueno, le adjudican, ¿no? Y todo la llegada a la luna. Se dice una frase que es muy emblemática, ¿no? Un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad, ¿no? El primer paso que se da en la luna. Me parece increíble, me encanta, me emociona. Pero después empiezan a a comunicarse, ¿no? Que están viendo qué está pasando y de repente... Y es una frase que se usa mucho... Oye, y si no era verdad, qué buen actor. ¿Por qué no lo nominaron? El Oscar. ¿Por qué no lo nominaron? ¿No? Que se usa mucho para decir cuando hay un problema en inglés. Es un modismo que se escucha mucho, que es Houston, we have a problem. Todo mundo lo usa, ¿no? Y eso es por esta transmisión. En un punto de la transmisión... dicen, Houston, we have a problem. Houston es la base donde estaban todos los científicos dirigiendo la misión y los que estaban en contacto con ellos directamente. Y se corta la transmisión. Y luego dicen, ay, todo estuvo muy padre, muy bien, ¿no? O sea, sí pasan otras cosas, pero como que nadie supimos what was the problem. Eso te iba a decir, o sea, ¿no? Houston, we have a problem. Y de repente, ¿cuál es el y yo, ¡el problem! ¡No lo corten! ¡El problem! ¿Cuál es el problem? ¿Dónde está el problem? Bueno, el problem resulta que ellos empiezan a decir, el problem es teoría. El problema es teoría. Ok. Sí, pero no. Sí, pero no. Esta la quise compartir porque está en la rayita de que, que vamos a pasar de la teoría a la realidad. Ok. Ellos empiezan a decir, es que estamos viendo otras naves. Estamos viendo un campamento, estamos viendo una civilización de seres que no son humanos. Y no tienen idea, se volverían locos de ver lo que estamos viendo. Pero aparte que nervios, porque, o sea, no es como que llegas, ¡hola! O sea, ¿qué tal si te matan? O sea, agárrate de la silla, porque esta grabación existe. ¿Y en dónde está? Se puede encontrar, pero no me quiero meter en problemas. Ay, sí. Pero se escucha a ellos diciendo, ¿Are you watching this? Houston, ¿are you watching this? O sea, Houston, ¿están viendo lo que estamos viendo nosotros? Y se supone que hay todo este registro de que vieron una civilización. Ellos se ponen nerviosos, escuchan sus voces diciendo, no nos sentimos bienvenidos. Y Houston les contesta, Houston siendo toda una comunidad, chicos, no era una persona llamada Houston. No era Whitney. No era ni Whitney ni Jeremy Houston. Procedan como acordamos, ¿no? Que tiene mucho sentido que si vas a ir a una misión a un territorio desconocido, pues se hable de, bueno, y si nos encontramos nativos, ¿qué hacemos? Si nos quieren matar, ¿no? ¿Qué hacemos, no? Sí. Y se supone que eso fue lo que pasó. Y lo más cañón es que esta grabación existe. Y lo todavía más cañón es que Edwin
el otro astronauta, el conductor. El conductor del auto volador, lo confirma. ¿Qué dijo? Hay entrevistas donde él dice, vimos esto y esto y esto y pasó esto y esto y esto. ¿Y no lo amenazaron? Sí, y por eso también se piensa, esto sí es teoría de conspiración al 100%, pues que él fue como muy relegado de la historia. También y como por eso que le quitaron la fama, se me hace. Exactamente, que le arrebataron su fama porque no era, o sea, porque él era un poco más abierto en cuanto a lo que compartía con la gente de lo que sucedió en ese momento. Pero bueno, estas son las dos que... ¡Estoy muy nerviosa! Con las que quería introducir a la gente. A lo mejor ya les generé una nueva adicción. Me encanta. Discúlpenme. Pero hay muchísimas más. Y hay de todo tipo, ¿eh? Hay de todo tipo. De las que me apasionan, que quiero mencionar por si alguien está interesado y podemos hacer parte 2, 3 y 4. Sí, pónganos acá si les interesa estas que nos va a decir Fus, para que también nos metamos un poquito más en estas. Las que están ligadas a Stranger Things, que son el proyecto de MK Ultra y Montauk, que de hecho... A mí MK Ultra es de las que más así de que necesitamos... No, o sea, te tengo dato duro del MK Ultra. Es el proyecto Montauk, que va por ahí, pero es todavía, siento yo, más cañón. De hecho, Stranger Things se iba a llamar Montauk. Ok. Y no los dejaron que se llamara así. ¿Por qué Chan, será? chan, chan, ¿no? Y que además yo ya había, o sea, una de las razones por las que me mega enganché de Stranger Things es porque yo ya era mega fan de todas estas teorías de conspiración, y empecé a ver como por ese lado. Empecé a ver esas cosas, ¿no? Ahí está obviamente pues toda la cuestión del Pizzagate, que también está, pues la verdad yo eso no creo que sea una teoría, pero bueno, hay muchísimas cosas que se dicen, es súper fuerte, es de las cosas que más me han perturbado en la vida. A mí igual, o sea, cuando descubrí esta parte como de Pizzagate, y eso que aún no era mamá, o sea, no pude dormir en días. Que es muy fuerte, no sé si eso lo podemos como tocar, si quieren, tengo también toda la información, obviamente siempre con respeto y sin morbo y sin llegar a cosas que no van. Sí, no. Pero es importante, esa creo que es importante y responsable saber, ¿no? Por muchas cuestiones. Y por supuesto están, no sé, o sea, Illuminati, que más que nada me interesa Illuminati porque es como algo que todo el mundo ya hasta lo dice y así. Sí, ya es no como, tienen idea, ¿no? Ya es como de que Illuminati. ¿Y qué sucede y por qué se volvió como tan famosa y tan grande la teoría de los Illuminati? Es porque abarca muchísimas cosas. O sea, claro. Illuminati, estamos hablando de que va de egipcios, caballeros templarios, a Jay-Z, Madonna, Lady Gaga, extraterrestres que viven entre nosotros, gente que vive en la tierra hueca, que esa es otra, la tierra hueca. Es que es una locura. O tantas cosas de presidentes de México. Claro. ¡Ay, no! ¡Qué locura! ¡Qué locura! También Illuminati abarca masonería, abarca sociedades secretas, abarca... Entonces, por eso creo que le llegó a tanta gente, porque si no te llegaba por un lado, te llegaba por el otro. Total. ¿No? Y está padre. Y bueno, nada, espero... Está padrísimo y súper interesante, o sea, de verdad que se me pone la piel chinita. Sé que hay gente que esto en lo absoluto le llama, pero habemos unos locos bichos palabríferos que estamos así de que, o sea, yo puedo estar de que haciendo el taco ahí en... ¿Cómo me dices que hago mis alambres? Tu taco del... Mi alambre tizoncito. Tu alambre tizoncito. Mi alambre tizoncito, y yo, o sea, en vez de que ponerme reina, esclava o mujer, yo pongo teorías de conspiración. No, pues yo consumo muchísimo, sobre todo, hay muchos podcasts buenísimos de teorías de conspiración, hay mucha información. Oigan, de hecho deberíamos traer a alguien. Sí, claro. Acepten nuestras invitaciones. Sí, tengo varios amigos locos. Sí. Con quien comparto estos intereses. Acepten nuestras invitaciones al podcast. Y bueno, ya nos tenemos que ir. Odio esto. Con todo el dolor de mi corazón. Díganos cuál es su teoría de conspiración favorita. Crean o no crean, si creen o no creen. Ajá, eso también me gusta, porque también me gusta cuando me dicen, ay, ¿eso qué? Ajá. Y yo, ay. Bueno, sí, payaso yo, literal, pero me encanta. O sea, me encanta porque siento que habemos de todo en la viña del Señor. Entonces, y repito, no estoy aquí yo tratando de convencer a nadie, solamente, pues vean mi sonrisa, güey. Me encanta hablar de esto. Yo estoy muy feliz hoy. Obviamente ahorita que cortemos, vamos a ver el video de nuevo. O sea, me encanta. Muchas gracias a todos por estar acá. Les mandamos un beso gigante. Compartan, suscríbanse, den like, pongan corazón, campanita. Pónganos. Hoy, ¿cuál va a ser el emoji de hoy? Pues un alien, güey. ¿Un alien o una lunita?
Cualquiera de las dos. Cualquiera Ajá. de las dos. Pongan un alien o una lunita y sabemos que ahí están al tiro y seguimos platicando de esto. Y nada, los amamos mucho. Gracias. Soy Diana, Fernanda Malo, Fus. Gracias Mastodóntica, nuestra casa preciosa. Y nos vemos en el siguiente.